El libro Una arqueología de los márgenes acaba de ver la luz en Nueva York, bajo el sello editorial Springer, y debe su título a Alain Schnapp, catedrático de arqueología en la Universidad de la Sorbona, en París, a quien tuve la fortuna de conocer hace unos cuantos años. Él escribió el prólogo de mi anterior libro, En busca del pasado guanche, publicado en el año 2010, y ya en ese prólogo empleaba el concepto de una arqueología de los márgenes para referirse al contexto canario, ¿no? A la arqueología canaria. Y además adelantaba una serie de ideas que a la larga pues, se han convertido en, digamos, premisas en lo que ha sido este nuevo libro, ¿no? Una arqueología de los márgenes. Sin embargo, la investigación es anterior. La investigación se retrotrae al año 2008, cuando empecé ya a escribir en un primer artículo preocupado por una realidad bastante inmediata a mí, en este caso en la ciudad de La Laguna, en Tenerife. En el año 1999 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y desde entonces todo el esfuerzo desde el punto de vista de la conservación y de la gestión del patrimonio se ha ceñido al casco histórico, pero además a un patrimonio exclusivamente representado por el patrimonio de las élites, aristocracia, clero, etc., y por manifestaciones eminentemente arquitectónicas, ¿no? Palacios, casas altas o sobradas, iglesias, catedrales. Y frente a esta realidad, el patrimonio indígena, el patrimonio arqueológico, no se ha incluido dentro de esta gestión, de manera que hoy en día los restos indígenas arqueológicos no forman parte de los valores que definen la identidad patrimonial del municipio. Preocupado por esta realidad, saqué este primer artículo en el 2008, que luego se desarrolló y lo presenté en el año 2012 en Menorca, en un congreso internacional sobre arqueología y patrimonio mundial. En este congreso en cuestión, organizado por ICAM, que es el Consejo, el Comité para la Gestión del Patrimonio Arqueológico a escala mundial, había presente también miembros del Comité Editorial de Springer y se interesaron por la línea de la investigación, propusieron sacar el libro y es el que ha visto la luz en este año, en el 2013. El tema central de una arqueología de los márgenes es la gestión del patrimonio arqueológico en Canarias, pero teniendo siempre en cuenta el contexto internacional. En todos mis trabajos anteriores siempre he tenido presente que hay que insertar a Canarias en el contexto internacional para saber en dónde estamos desde el punto de vista teórico, metodológico, y sobre todo porque hay que huir de los estudios localistas, ¿no? A muy pequeña escala, y apostar más por lo regional y por lo global, ¿no? Basándome en esta premisa, el libro recoge cómo, por ejemplo, la herencia colonial ha afectado la gestión del patrimonio arqueológico. Téngase presente que las Islas Canarias fueron redescubiertas a partir del siglo XIV, conquistadas y colonizadas, y el patrimonio indígena, avanzado el tiempo, comenzó a ser investigado y estudiado no por los descendientes de los propios indígenas, puesto que a raíz de la conquista y de la colonización se asistió al etnocidio, a la práctica de desaparición de la sociedad indígena, del sistema del mundo indígena, de manera que desde prácticamente, como digo, mediados del siglo XIX hasta la actualidad, este patrimonio indígena ha sido gestionado por agentes externos a la tradición indígena. De manera que esto ha garantizado la pervivencia de un claro etnocentrismo a la hora de interpretar este patrimonio y, a su vez, ha propiciado pues, que discursos desarrollados desde determinados centros de poder, como puede ser, por ejemplo, la UNESCO, hayan acabado calando muy de lleno, ¿no? Muy profundamente en el contexto canario, de manera que las problemáticas que se están dando en Canarias reproducen problemáticas que se están dando en otras partes del planeta, precisamente, como digo, por este pensamiento único que existe en lo que es la gestión del patrimonio. El libro también, por lo que respecta al contenido, aborda una realidad como es la realidad amazigh, de ahí que en el subtítulo se hable de colonialismo y de amazighidad, es decir, de la herencia tanto cultural como biológica
que llegó a Canarias procedente del norte de África, en torno a mediados del primer milenio antes de la era, y sobre la cual hoy en día sabemos que tiene un origen amazigh y no hay dudas al respecto, se sabe por distintos elementos de la cultura material, del mundo mágico religioso, y bueno, se han podido establecer vínculos entre las islas y ámbitos, por ejemplo, del Alto Atlas marroquí, Argelia o incluso hasta Libia, ¿no? Y junto con esta realidad amazigh, la herencia colonial, otro de los aspectos que toca el libro es cuál es el actual modelo de gestión del patrimonio en Canarias, cuáles son sus errores y también aciertos, porque los hay, y también algunas sugerencias o recomendaciones para seguir y intentar subsanar aquellos aspectos que están convirtiéndose en una losa, ¿no?, a la hora de gestionar este patrimonio. Un aspecto también al que se le concede bastante importancia en la investigación es el contexto geográfico de Canarias. Téngase presente, por ejemplo, Canarias se encuentra ubicada en los márgenes de Europa, pero al mismo tiempo pertenece a España y por tanto a la Unión Europea, y sin embargo desde el punto de vista geográfico la realidad canaria es africana, pero es que además desde el punto de vista arqueológico la realidad indígena de las islas también es africana, pues como señalaba antes, son claros los vínculos que existen entre las Islas Canarias y el ámbito amazigh norteafricano desde mediados del primer milenio antes de la era. Esta posición geográfica de Canarias a camino de entre Europa y al lado de África, de alguna manera también ha tenido sus repercusiones en la interpretación del primer poblamiento de Canarias y en la propia gestión del patrimonio, ¿no? Ese patrimonio monumental, colonial, frente a un patrimonio no monumental indígena de carácter amazigh. El núcleo central de la investigación es el último capítulo del libro, en el que se analiza cuál es la realidad en torno a la gestión del patrimonio arqueológico en Canarias. Asistimos a una realidad fraccionada, puesto que el propio archipiélago, por su condición de archipiélago, ha propiciado que a la larga se haya balcanizado o atomizado la gestión del patrimonio, en el sentido de que cada cabildo insular en cada una de las islas ha desarrollado políticas patrimoniales peculiares que difieren entre islas, de manera que nos encontramos con importantes diferencias en cuanto a la gestión del patrimonio arqueológico se refiere entre unas islas y otras. Así, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria estamos en un claro ejemplo en donde sí se está poniendo en valor el patrimonio indígena, el arqueológico, mediante, por ejemplo, la apertura de yacimientos que se convierten en yacimientos visitables para disfrute público, pero además de yacimientos de distinta tipología, no solo rupestres, sino también cuevas de habitación, almogarenes, etcétera, incluso hasta funerarios, ¿no?, el caso, por ejemplo, de las necrópolis. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en otras islas, como puede ser el caso de Tenerife, en donde hasta la fecha no hay ni un solo yacimiento arqueológico abierto al público, o el caso de otras islas como El Hierro, La Palma, en donde hasta el momento la oferta patrimonial en cuanto al patrimonio indígena se refiere está circunscrita a lo que es el mundo rupestre. Pero el libro, además, junto con un poco analizar cuál es la realidad canaria, persigue, como señalaba antes, insertar a Canarias en el contexto global. De hecho, la arqueología canaria comparte dos de las principales características que presentan muchas arqueologías en otros contextos en el extranjero. Por un lado, el predominio del historicismo cultural como modelo teórico, pero además el empleo de la arqueología con fines políticos de corte nacionalista. Y a su vez se pone de manifiesto cómo procesos históricos similares han generado a la larga modelos de gestión patrimonial similares, es decir, nos encontramos como en contextos tan dispares geográficamente como puede ser el caso de Australia o el caso de Canadá, en donde existen arqueologías indígenas, la gestión del patrimonio presenta unas problemáticas muy similares a las del caso canario.
En este sentido, el libro tiene también un importante contenido práctico, puesto que permite conocer cómo se gestiona el patrimonio fuera de las Islas Canarias y qué problemáticas se están dando y cuáles, a su vez, se dan dentro de Canarias, de las islas, ¿no?, del archipiélago. Otro de los aspectos que pone también en valor la investigación, además de analizar lo que es el modelo de gestión del patrimonio, es sacar a relucir la verdadera raigambre del mundo indígena canario, ¿no?, de la realidad arqueológica canaria, y es su carácter amasí. No perdamos de vista, como señalaba antes, que las Islas Canarias fueron pobladas por gentes procedentes del norte de África, del ámbito marroquí, argelino, incluso de Libia, procedentes de este mundo amasí, y en las Islas Canarias, en la actualidad, existe un trasfondo cultural en todas las islas que es idéntico, y así lo demuestra, por ejemplo, la presencia de escritura líbico-bereber en todas las islas. Distintas manifestaciones del mundo mágico-religioso también se documentan en todas las islas de forma, digamos, común, pero además también en elementos de la cultura material, ¿no? Sin embargo, Canarias, por su propia realidad geográfica, forma parte de Europa, por tanto forma parte del Estado español. Sin embargo, desde el punto de vista geográfico es una realidad africana, pero además desde el punto arqueológico también lo es. Sin embargo, desde la UNESCO existen una serie de categorías o compartimentos de estanco, secciones a escala planetaria en las que se han, digamos, dividido el globo para analizar el patrimonio, ¿no?, por regiones, y Canarias entraría dentro de Europa. Cuando desde el punto de vista, como digo, cronológico y desde el punto de vista cultural, patrimonial, la realidad dista bastante del mundo europeo y es mucho más cercana al ámbito africano. Tuve la enorme fortuna de que mientras se desarrollaba, pues, el proyecto de investigación, Tarek Ode se incorporara al mismo para aportar toda una serie de fotografías de distintos yacimientos de Canarias y enriqueciendo, pues, básicamente lo que es el contenido, ¿no?, y sobre todo la parte gráfica del libro. Como artista, yo creo que la aportación a este trabajo es importante de cara a la lectura que hago yo del pasado y del presente y del futuro, ¿no? El pasado de cara a las personas que realizaron esas inscripciones, incisiones o lo que fuera, de cara al presente para que eso se conserve de cara al futuro. Entonces, pues intento siempre destacar, pues poniéndole mucho no de arte, pero sí mucho de encuadre, de aportación técnica y de embellecer en la medida de lo posible las estaciones que fotografío o los yacimientos. Normalmente cuando visito los yacimientos sorprende, es extraño, ¿no? En muchos de ellos pues sorprendes lo accesibles que son, el fácil acceso que tiene, y otros las dificultades que te lleva a poder acceder a los mismos. Desgraciadamente muchas veces los hemos encontrado en un estado de deterioro bastante alarmante, incluso cosas que se han perdido, pero creo que eso es por falta de conocimiento de nuestra cultura. Entonces, un poco lo que estamos intentando con esto es dar a conocer a la gente lo que forma parte de nuestro legado histórico, y desde ese punto de vista que se proteja y trascienda. Quizás la principal aportación del libro reside en el hecho de que con una publicación de este tipo en una editorial como Springer, que se edita fuera de Canarias, se publica en Nueva York, el patrimonio arqueológico se pone en valor fuera de las islas, con lo que ello significa, se inserta en un contexto también internacional, con lo que ello supone, pero además nuestra problemática puede ser conocida, y cuando hablo de problemática me refiero a cómo se está gestionando el patrimonio arqueológico canario, pues esta realidad puede ser conocida fuera de las islas, y por lo tanto las soluciones para salir de estos problemas pueden ser comunes con las que se están llevando a cabo en otros contextos, como señalaba el caso del australiano o el canadiense.